Germinó para crecer y multiplicarse. Negándose a desaparecer, floreció. Conquistó los espacios con el resplandor de las formas, seres de existencia efímera, agotables como la cera y frágiles como la llama de una vela encendida. Pero, ¿qué es y de dónde proviene este brillo o cualidad que infecta a la materia? ¿Existe solo en nuestro mundo? ¿Cuándo, cómo y por qué surgió la vida? Animales místicos, gigantes, intrigas divinas, monstruos, poderes omnipotentes son algunos de los personajes que en los relatos y mitos de los hombres han sido, y para muchos continúan siendo, los autores del universo, culpables del surgimiento de la vida en la Tierra. El Popol Vuh, recopilación de varias leyendas de la civilización maya, incluye su propio relato de la creación. He aquí algunos fragmentos. No había nada que estuviera de pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. En la noche solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Llegó entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles, y los bejucos, y el nacimiento de la vida, y la claridad en acción del hombre. La mayoría de estos relatos tienen en común la idea de un estado preexistente a la creación. El Popol Vuh lo describe como un vacío donde habitan dioses que discuten entre mares, oscuridad y silencio. Ese vacío excepcional es el caos, un caos que es nada y algo, o en otros términos, materia y antimateria a la vez. Un mito chino produjo la alegoría del huevo cósmico para imaginar ese caos primigenio, y la ciencia moderna tiene su versión en la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Cuando se trata de dar respuesta al misterio de la creación y el surgimiento de la vida, la imaginación puede difuminar el contraste entre la teoría científica y el relato mítico, pues estos comparten como mínimo una semejanza literaria. Esta semejanza se encuentra en que al suponer y describir con detalle el proceso que originó el universo y la vida en nuestro planeta, las teorías científicas son también, en esencia, relatos. Au commencement des commencements, à l'origine des origines, il n'y avait rien. Je ne peux dire en ce temps-là, car le temps n'existait pas. Je ne peux dire dans ce pays-là, car l'espace n'existe. Pero las teorías científicas, a diferencia de los relatos míticos, no nacen de una fantasía caprichosa. Se elaboran con el conocimiento que se posee y se desechan o adaptan según la conclusión que arroja el análisis de la evidencia actual. Es por ello que las teorías científicas no pueden desbordarse con la velocidad de la imaginación, ni descartarse o aprobarse sin una discusión intensa. Este es el caso de la teoría de la generación espontánea, también llamada abiogénesis o autogénesis, y que se estableció como dogma de la ciencia durante varios siglos. Esta teoría biológica sostenía que podía surgir vida animal y vegetal de forma espontánea a partir de la materia inerte. Tal idea se sustentaba en la observación superficial de procesos como la putrefacción. Por ejemplo, la presencia de larvas de mosca sobre un trozo de carne en descomposición hacía pensar que éstas se generaban allí mediante un principio vital creador de la vida. Este hecho, aunque hoy evidente, hubo que demostrárselo a los partidarios de la autogénesis. En 1668, Francisco Redi realizó varios experimentos con carne podrida dentro de frascos abiertos, cerrados y otros cubiertos con gasa. Los experimentos de Redi probaron a los seguidores de la generación espontánea que las moscas solo provienen de otras moscas. Sin embargo, los adeptos a dicha teoría
hallaron un nuevo argumento en el mundo microscópico. El nuevo argumento provino de los experimentos de un sacerdote católico inglés llamado John Needham. Needham preparó unos caldos a base de carne y vegetales. Pensaba que, al hervir los caldos, mataría todos los microorganismos que había en ellos y luego dejaba estos caldos en envases con tapones de corcho. Needham observó que, luego de unos días, los caldos contenían microorganismos y concluyó que los microorganismos tenían que haberse desarrollado de los caldos. Estas observaciones apoyaron la hipótesis de la generación espontánea de los microorganismos, porque Needham no se dio cuenta de que los microorganismos pudieron entrar por estar mal cerrados los frascos. En 1769, un científico italiano llamado Lazzaro Spallanzani se percató del error de Needham y puso más cuidado en el manejo de los frascos. Spallanzani repitió los experimentos de Needham y puso más cuidado al hervir las mezclas y llenar los frascos. Se aseguró de sacar el aire de ellos creando un vacío parcial. Se cercioró de que estuvieran muy bien tapados y calentó el caldo durante más tiempo. En la observación posterior no encontró microorganismos presentes en los caldos. Sin embargo, ello no convenció a Needham, quien argumentó que el calor había destruido la fuerza vital. Muchos espontaneístas creían que la esterilización por calor paralizaba la generación espontánea y que los resultados de Spallanzani solo podían probar que ésta no ocurría sin aire. Por el contrario, otros científicos, junto con Spallanzani, creían que el aire era una fuente de contaminación. Ambos bandos se mantuvieron inamovibles en su postura, hasta que en 1864, un científico francés llamado Louis Pasteur puso fin a la controversia con argumentos exquisitos y exposiciones elegantes. Pasteur demostró que sobre las partículas de polvo viajan pequeñas semillas, esporas y diversos microorganismos. A partir de este hecho, decidió poner a prueba la hipótesis de la generación espontánea. Louis Pasteur calentó la garganta de algunos matraces y les dio forma de cuello de cisne. Usó estos matraces y otros de cuello normal para experimentar, como Spallanzani, con el caldo de cultivo. La forma de cuello de cisne permitía que entrara el aire en los matraces, pero las partículas de polvo quedaban atrapadas en la parte inferior de los cuellos. Los microorganismos solo crecieron en aquellos matraces de cuello recto que se habían expuesto al aire y sellado después. Al desarmar el argumento de los espontaneístas, la discusión había terminado. Pasteur concluyó que la entrada de polvo contaminado con microorganismos era lo que generaba su crecimiento posterior en el caldo de los matraces. El trabajo de Pasteur confirmó la hipótesis de la biogénesis. La vida no se generaba de forma espontánea en la materia inerte. Los seres vivos solo provienen de otros seres vivos. Pero entonces, ¿cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo surgió la vida por primera vez? Si pensamos en la Tierra como un caldo de cultivo similar a los de Pasteur y Spallanzani, podemos considerar dos opciones. O la vida surgió de las condiciones internas de dicho caldo, o es producto de una contaminación que provino del exterior. A la idea de que la vida se sembró en la Tierra por contaminación de origen extraterrestre, se le conoce como panspermia o exogénesis. La teoría de la panspermia supone la posibilidad de que un meteorito de origen extraterrestre, contaminado con alguna especie de bacteria, cayó en la superficie terrestre convirtiéndose en la fuente de la vida en el planeta. La idea de la exogénesis se apoya en la existencia de bacterias extremófilas capaces de soportar condiciones de radiación, temperatura y presión extrema y que incluso pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el espacio exterior. En el presente, misiones como la Phoenix Mars Lander buscan la presencia de bacterias o vestigios de microorganismos en el planeta rojo. Su hallazgo podría aportar un fuerte argumento a esta teoría. Si la teoría de la panspermia logra demostrarse, esto sería un indicador de que la vida posee una base bioquímica similar en todo el universo, a menos que hubiera más de una fuente original de vida. Sin embargo, un inconveniente de esta teoría es que no da respuesta al problema inicial de cómo surgió la vida. Solo se limita a mover la responsabilidad del origen a otro lugar. En 1924, el biólogo y bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin comienza a desarrollar una teoría sobre el origen de la vida, una versión a nivel molecular de la selección natural de Charles Darwin, que consiste en la evolución química de moléculas de carbono. Casi al mismo tiempo que Oparin, John Burdon Sanderson Haldane
También sugirió que los océanos prebióticos de la Tierra, muy diferentes de los actuales, habrían formado una sopa caliente diluida, donde los compuestos orgánicos, constituyentes elementales de la vida, pudieron haberse formado. A esta idea sobre el origen de la vida dentro de una sopa primitiva se le conoce hoy como la teoría de Oparin-Haldane. La teoría de Oparin-Haldane es un relato científico que describe las condiciones presentes en la Tierra primitiva y cómo afectaron a las sustancias que existían entonces en los mares. Según Oparin y Haldane, estas condiciones pudieron provocar reacciones químicas entre esas sustancias y así favorecer el surgimiento de los primeros aminoácidos. Oparin supuso que las moléculas de aminoácidos, con el estímulo del calor, se pudieron combinar mediante enlaces peptídicos y entonces nacieron las primeras proteínas. Durante un tiempo considerable, las proteínas se acumularon en los océanos primordiales de aguas templadas y sus moléculas se combinaron, fragmentaron y recombinaron en nuevas disposiciones. De esta manera, las proteínas se multiplicaron en cantidad y en calidad. Disueltas en el agua, las proteínas formaron coloides, y de acuerdo a Oparin, la interacción de los coloides llevó a la aparición de una estructura que llamó coacervado. El coacervado es un glóbulo que contiene en su interior sustancias químicas y está rodeado por una membrana. A medida que aumenta su complejidad, el coacervado forma una unidad independiente sin dejar de interactuar con su entorno. Producto de la evolución de la materia en el océano primitivo, el coacervado es el abuelo ancestral de la célula. De las sustancias inorgánicas a la célula y de la célula hasta llegar a la diversidad biológica que conocemos, la esencia del relato, sugiere Oparin, es la evolución. En 1953, Stanley L. Miller, un estudiante de doctorado de la Universidad de Chicago, propuso a su director Harold Urey realizar un experimento para constatar la hipótesis de Oparin y Haldane. Miller y Urey recrearon en el laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva y demostraron que es posible la formación espontánea de moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones adecuadas. Lo anterior podría hacernos pensar que, después de todo, la teoría de la generación espontánea no estaba en el completo error. Pero con el experimento de Miller-Urey no renació la teoría de la autogénesis. El trabajo de Miller-Urey consolidó la teoría, el relato científico de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida. En la actualidad, existen diversas versiones y modelos paralelos, o se han añadido nuevos conceptos en relación a la teoría de Oparin-Haldane. Estas modificaciones surgen a medida que avanza nuestro conocimiento. La evidencia que se obtiene por la razón y el método científico pueden enviar una teoría al baúl del conocimiento, etiquetándola como obsoleta mientras no surja una prueba que la exonere, pero también puede redimir o retomar viejas ideas para seguir construyendo nuestro conocimiento. Por ahora, existen más preguntas que respuestas sobre el origen de la vida y el universo. Producto de la ignorancia y la fantasía, o mezcla de ciencia, imaginación y razón, el relato es la bitácora sobre el viaje del hombre a través del misterio de la creación.